Vamos a primer libro de Samuel. Y recordemos que en el capítulo 4, vamos al 5, ustedes van a buscar el 5, pero yo quiero recordarles lo que pasó en el capítulo 4. Recordarán que predicamos sobre esto, fue el miércoles pasado, que los filisteos se robaron el arca. ¿Recuerdan que entraron en guerra con el pueblo de Dios? Pues mire, yo quiero leerles solo del 4, 1 al 3. Dice, o del 2 al 3, dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y dijeron ellos: mire, traigamos que a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Iglesia, quiero tocar en este momento ese punto que está ahí en el 4, pero hoy vamos a desarrollar el 5 rápidamente, el 6 y el 7 muy rápidamente. No cree que nos vamos a quedar aquí hasta la tarde, no. Pero iglesia, en el 4 vemos que este pueblo, como fue derrotado y estaba siendo derrotado por los filisteos en la batalla, dijeron: traigamos el arca para que estando en medio de nosotros nos salve de nuestros enemigos. Y hay algo muy importante aquí, y es que ellos pretendían utilizar esa arca como un amuleto de buena suerte. Traigámosla para que estando aquí entre nosotros, esa arca nos libre de nuestros enemigos. ¿Qué sucedió finalmente? Trayendo ellos el arca de Silo allá al lugar donde estaba la batalla en Ebenezer, fueron derrotados con todo y arca, ¿sí o no? Habían llevado el arca, y aún habiéndola llevado al territorio donde estaban batallando, los filisteos derrotaron al pueblo de Israel. O sea, no les funcionó el arca como amuleto. Fueron derrotados, ¿verdad que sí? Fueron ellos derrotados. ¿Y sabe lo que pasó? Resulta que al ser el arca raptada, al ser derrotados los israelitas, los filisteos se han robado el arca, y en guerra mueren los 2 hijos de Elí. ¿Quién era Elí y sus 2 hijos? Los sacerdotes que oficiaban en el tabernáculo por ese tiempo. Pero era un sacerdocio dañino, era un liderazgo espiritual permisivo, era un liderazgo espiritual que no era radical y permitía que las cosas se hicieran de cualquier manera en el tabernáculo. Y que los que servían y los hijos de Elí, permitía a él que sirvieran, medio les decía algo, pero muy con pañitos de agua tibia. El Señor se desagradó de ese sacerdocio y le prometió que nunca más se iba a levantar de su descendencia de Elí un sacerdote, y que sus 2 hijos morirían el mismo día. Pues se cumplió. Mueren los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, en el mismo día. Los filisteos en guerra se roban el arca de Dios, que era la gloria de Dios, se la llevan. Entonces sucede tremenda cosa. Cuando Elí, que ya tenía 90 y tantos años, y gordo él era, dice la Biblia, estaba sentado por ahí él en una silla, cuando le traen la noticia a Elí que sus hijos los 2 han muerto el mismo día. Oh, qué dolor, qué sorpresa, qué cosa, qué sorpresa tan desagradable, qué noticia tan desagradable. Pero cuando le dicen que el arca de Dios ha sido raptada y que los filisteos la tienen en su poder, el hombre cae hacia atrás, se desnuca y muere. Eso fue terrible. Ese sacerdocio quedó en nada. El tabernáculo queda en desuso ahí, porque no hay quien oficie. No está Elí, no está Ofni, no está Finés, no está el padre, no están los hijos que oficien. Ese sacerdote estaba terrible, ese sacerdocio estaba terrible. ¿Sabe?
cuando la nuera de Elí escucha la noticia, no solo el suegro está muerto, su marido ha muerto, uno de los hijos de Elí, sino que han robado el arca y está en territorio filisteo. La nuera de Elí, que estaba encinta, se le adelanta el parto. Ella muere después del parto, pero antes le pone el nombre a ese niño que acaba de nacer, y el nombre que le pone a su hijo es Icabod. ¿Por qué lo llama Icabod? Porque la gloria se ha ido de Israel. Icabod significa traspasada ha sido la gloria. ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde? Se la llevaron los filisteos. Ella dijo, Icabod, la gloria de Israel se ha ido. Y ahí empezamos, iglesia, a mirar algo que nosotros debemos tener cierto y seguro en nuestra vida. Y es que la presencia de Dios es algo que se debe ¿qué? Cuidar. Que se debe cuidar y que se debe guardar. Esto yo prediqué el miércoles, pero yo no quiero que hoy los que vinieron y no vinieron el miércoles salgan con un mensaje a medias y no puedan entender bien de qué se trata esto. Esto pasó en el capítulo 4, pero yo quiero poner aquí el primer punto de mi mensaje, y es: la presencia de Dios no es un amuleto de buena suerte. Si alguien quiere ponerle un título a este mensaje, yo le he puesto: Dios es temible, o la presencia de Dios es temible. O sea, es de respeto. Primer punto, la presencia de Dios no es un amuleto de buena suerte. Y predicaba el miércoles en el sermón y estábamos aprendiendo, iglesia, que no es tener un símbolo de la presencia de Dios como el que tiene un símbolo en la sala de buena suerte. No es como el que tiene un cuadro y le parece que ese cuadro le trae buena suerte porque dice algo de Dios. No es algo que uno cargue para la buena suerte. La presencia real de Dios no es un amuleto que uno pueda llevar en el bolsillo, en el cuello, ponerlo en la pared o ponerlo en una mesa de noche o de centro. Amén. No es un amuleto, iglesia. La presencia de Dios es temible, es real. Y vamos a ver todo lo que pasó aquí. Este mensaje nos tiene que mover a nosotros, iglesia. Nos tiene que mover, redarguir y llevarnos a cambios profundos. Ahora vamos con el capítulo 5 de Samuel, del primer libro de Samuel. Vamos al 5 desde el versículo 2 al 5. El arca en tierra de los filisteos, del 2 al 5. Bueno, del 1, porque ¿qué vamos a hacer con el 2 sin leer el 1? Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Ustedes el 2, por favor. ¿Saben quién era Dagón? El dios de los filisteos. Dagón era la imagen del dios de ellos. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, es decir, los de allá de los filisteos, he aquí Dagón que postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Lean ustedes el 4. ¿Cómo la ven? Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y cuando la Biblia dice hasta hoy, es hasta el momento en el que fue escrita esa palabra. Bueno, iglesia, ¿qué pasó cuando juntaron el arca de Dios y lo pusieron al ladito del Dios de los filisteos, un Dios de mentiras?
Al otro día amaneció Dagón, todo partió, vuelto nada. ¿Sí o no? Esa estatua había sido quebrada. ¿Quién la quebró? Dios. Ay, no, la volvieron a poner en su sitio otra vez. Y al otro día, ¿qué pasó? Pues estaban las manos quebradas, la cabeza y solo las extremidades, todo el tronco fue lo que quedó. ¿Sabe por qué, iglesia? Aquí va el segundo punto de este mensaje. La presencia de Dios no es comparable con ningún otro Dios con D minúscula. Amén. La presencia del Dios vivo no es comparable con ningún otro Dios. Iglesia, y aquí necesitamos ser muy cuidadosos en aprenderlo, en vivirlo y en enseñarlo a nuestra gente, a nuestra familia y a los que Dios nos permita. Esta palabra, ojalá usted la pueda tener escrita para que un día eche mano de ella, porque acordarse uno de todo no. Pero iglesia, aquí está tan claro de cómo la presencia de Dios es de cuidado. ¿Cuánta gente intenta revolver a Dios con los otros dioses con D minúscula y ponerlos al mismo nivel? ¿Sí o no? Eso es lo que vemos muchas veces. Eso es lo que se ve. Y a eso se le llama sincretismo religioso. El sincretismo religioso se da cuando hay una mezcla de muchas creencias y las metemos todas al mismo costal y echamos mano de esta y de esta. Ejemplo, alguien dice creer en Dios. Alguien le ora a Dios y le dice: Dios, ayúdame, en ti confío, tú eres mi esperanza. A alguien de pronto le gustan las cosas que se predican. Sí, le gusta participar del culto, está bien. Pero si afuera alguien un día le dice: para la situación que tú estás viviendo, yo conozco una persona que te puede leer el cigarrillo, las cartas. Yo conozco un hombre, una mujer que tienen un consultorio y vieras lo acertado que es o lo acertada que es. Si tú quieres, yo te llevo. Allá trabajan es con Dios. Ellos no, eso no es malo, eso es bueno, eso es magia blanca. Eso es cosa buena. Porque él o ella lo que hacen allá en ese consultorio es que ayudan a la gente. Ellos lo que hacen es ayudar, porque a ellos no les gusta la maldad. A ellos lo que les da enojo es que le hagan daño a las personas. Entonces ellos están es para librarlas de los maleficios que otros le han hecho. Camine, yo le llevo. Y la persona, aunque a Dios va clamando, aunque puede leer la Biblia, aunque puede ir a un culto, aunque puede ir a una misa católica o no sé qué, cualquier religión que practique, pero si le hablan del brujo, para allá corre, porque necesita solución. Entonces Dios y el Dios del espiritista está al mismo ¿qué? Nivel. ¿Será que un espiritista trabaja con el Dios de Israel, el Dios de dioses? No, iglesia. Por más que le presenten un crucifijo, por más que tengan una Biblia abierta en la mesa del consultorio y el escritorio, por más que le digan Dios te bendiga, ellos mueven tinieblas y el Dios de ellos se llama Satanás. Así es. Pero creemos que porque alguien carga una Biblia desorante bajo el brazo, ya tiene a Dios. Pero creemos que si alguien dice Dios te bendiga, yo estoy con Dios vamos para adelante. Tú no sabes el Dios de ellos quién es. Entonces pueden decir sí, ay, tú oras a Dios, sí, pero también está la virgencita de allí, de allá, el santo de aquí, de allá, San Nicolás, Santo Tomás de Aquino, ¿sí? San Gregorio Hernández, San Juan de no sé qué, bueno, todos los santos que hay o las vírgenes que pueda haber. Entonces este es el santo de la prosperidad. Esta es la virgen que ayuda a, por ejemplo, a los conductores, la del Carmen, que dicen ellos. Esta es la virgen que ayuda ¿a quién más? A los médicos. Esta es la virgen de, como una película, de los sicarios. Esta es la virgen de aquí y de allá.
Todas, exactamente, todas. Hay tantas que no sé cuántas son, pero tienen muchas. Tantos santos a quien rogarle la gente que no ha conocido la palabra del Señor, que son muchos, pero todos piensan que pueden poner a Dios al mismo nivel. ¿Será que Dios se deja ubicar en el mismo nivel? No, iglesia, no, iglesia. Y necesitamos conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si usted ya lo sabe como lo sé yo, es bueno recordarlo porque hay gente que necesita ser enseñada. Iglesia, no podemos hacer lo mismo con Dios que hacemos con un muñeco, con una estatua, con una imagen. Nosotros no tenemos por eso imágenes. Por eso el cristiano no le prende velas a ningún santo. Por eso el que ha conocido la palabra de Dios no va tras santos, no está el presidente, ¿no? No va tras ninguna persona de estas a quien prenderle velas, ni tiene altares a ninguna imagen. Porque Dios es un Dios que celoso. Si algo Dios aborrece se llama que la idolatría. Y en esto había caído el pueblo de Israel una y mil veces. Si hay algo que a Dios le desagrada es eso. Y poner a Dios al lado del Dios Dagón y al lado del santo X, Y, Z, W o A, B, C, D o la Virgen tal y tal y tal, no es lo mismo. Y la gente mucha la puede hacer porque no conoce y otra porque no quiere abrir sus ojos a la verdad. Pero hoy esta palabra viene para decirnos, iglesia, que estamos siendo enseñados con la palabra bendita del Señor. ¿Por qué? Porque cuando somos enseñados, iglesia, si seguimos en lo mismo, ahí se llama terquedad, ¿verdad? Obstinación. Podemos enseñarle a otros, iglesia, enseñarle a otros. Dios es único, Él es fiel, Él es verdadero. Entonces la presencia de Dios no es comparable con ningún otro Dios. Ese Dios Dagón, el Dios tremendo ahí que para los filisteos era su Dios, el que les libraba, el que les ayudaba, al que le clamaban, al que le pedían, al que le agradecían, quedó destruido delante de la presencia, lo que simbolizaba la presencia de Dios, esa arca. ¿Cómo le parece? Seguimos, iglesia. Entonces vamos al versículo del 6 al 12 del mismo capítulo 5. Y dice así: y se agravó la mano de Jehová, ¿sobre quién? Sobre los de Asdod, esos de filisteos. ¿Y qué pasó? Los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Lean el 7, por favor. ¿Se dan cuenta cómo Dios Dagón está con Dios con D minúscula? Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Ustedes. De tumores y de temores, ¿sí o no? Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, o sea, otro territorio filisteo, la pasaban de lado a lado, de territorio en territorio filisteo. Los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. El 11. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Iglesia, el tercer punto de mi mensaje dice: la presencia de Dios causa estragos
cuando se pretende manipular. La presencia de Dios causa estragos cuando se pretende manipular. Quisieron manipular la presencia de Dios, lo que significaba la presencia de Dios y lo que representaba el Dios de los filisteos, de los israelitas, perdón. La pasaron de lado a lado, pero a donde llegaba causaba ¿qué? Daño, estragos. Les crecieron tumores, enfermaron y murieron muchos. Muchos murieron y los que no se llenaron de tumores. Por eso los de Ecrón gritaron de angustia cuando escucharon que ahora iban a trasladar ese cofre ¿a dónde? A la tierra de ellos. Y dijeron: para que nos mate el Dios de Israel, es que no la piensan mandar para acá, porque a donde la ponen causa ¿qué? Estragos. Alguna vez un profesor de mi hijo mayor le decía, Dios decía en clase por alguna razón, no sé el contexto en el que lo dijo, pero la frase es esta: Dios es un ser terrible y espantoso. Iglesia, así como Dios es amor, también es fuego que consumidor, ¿verdad? Así como Dios es un Dios de gran misericordia, también es un Dios de justicia y de juicio. Quisieron llevar ese cofre de lado a lado porque creyeron que teniendo ese cofre, esa arca, la que representaba al Dios de Israel, le habían robado a Israel, el Dios de ellos, que era tan importante para Israel, el Dios de ellos. Y entonces ese Dios iba entonces a sumarle al Dios Dagón y al Dios que ellos tenían. Y entonces ahora sí iban a ser los tremendos ellos. Ahora sí, ya no solo con Dagón, sino con el arca también. Y lo que les causó fue una desgracia terrible. Iglesia, la presencia de Dios no es para ser manipulada y usada como a nosotros nos venga en gana. La presencia de Dios es santa. La presencia de Dios es de cuidado. La presencia de Dios se respeta. Amén. La presencia de Dios es respetable, es temible, porque no es Él un Dios que pueda uno llevar de lado a lado y arrastrarlo a donde quiera, donde le dé la gana. Lo necesito aquí, se me para aquí. Necesito que me haga esto, entonces me lo hace. Necesito un favor, entonces necesito que por favor actúe y lo haga. Necesito que me ayude aquí, que me sane allí, que me dé plata allá, que me abra puerta allí, que me haga justicia allí con mi adversario, allá con el otro. Entonces lo pongo donde yo quiero, le doy órdenes, lo manipulo, le tuerzo el brazo y pretendo que Él tiene que hacer lo que yo quiero y estar donde yo quiero y ponerlo donde yo digo, ¿no? Y por eso, iglesia, les he enseñado a la congregación, por eso nosotros, por lo menos aquí, no decretamos, no establecemos, no le damos órdenes a Dios. ¿Está bien? No le damos órdenes a Dios, porque nosotros no estamos para darle órdenes a Dios, ni para ponerlo allí, ni para que nos haga acá, ni para que actúe así ni asá. Nosotros estamos es para rendirnos y decirle: ¿cuál es tu voluntad con mi vida? Él es el que decreta, Él es el que establece en nosotros. Amén. Él es el que ordena, nosotros los que obedecemos, no es al contrario, iglesia. Amén. ¿Alguien dice amén o no? Así es, iglesia, así es. Así son las cosas, iglesia. Y si otra cosa han oído, es un error. La presencia de Dios es respetable. Y cuando intentamos coger a Dios y darle órdenes, y cuando intentamos ponerlo y quitarlo de aquí para allá, y ahora ya no te necesito aquí, sino que ahora te necesito es allá, y te me vas para allá y me haces allá, entonces Dios causa estragos en la vida de la gente que pretende manipularlo a Él. Es terrible. Dice Hebreos: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Sí o no? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, y el que intente manipular a Dios pierde. ¿Están siendo bendecidos, iglesia, hoy? Vamos al 6 ahora, rapidito, estamos pasando. Capítulo 6, versículo 21. Leamos qué dice el 21.
Y enviaron mensajeros, leamos todos, sí. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla vosotros. Iglesia, 7 meses en total había durado el arca en territorio filisteo. 7 meses, pero estaban encartados. Estaban encartados con el arca. No hallaban qué hacer. Ya nadie la quería tener. Uy, no, ya nadie la quería tener. Eso es como cuando alguien le dice: no, ya, no, suficiente, o sea, no me cause más daño, por favor, ya no. A donde la llevaba, a donde la ponían, causaba estragos. Y entonces, ¿sabe? Mandan a decir a los filisteos: ¿sabe qué? Vengan y llévense su arca. No la queremos más aquí. No la queremos más aquí. Iglesia, antes de eso habían llevado esa arca a un lugar de Ebenezer, pero gente de allá empezó a abrir el arca y a mirar dentro del arca. No vamos a detenernos a hablar, pero ustedes en casa que están juiciosos leyendo primer libro de Samuel lo verán. Y dice la palabra que ese día el Señor mató a todos esos que habían abierto el arca y habían mirado hacia adentro del arca. Nadie podía abrir esa arca. Eso estaba solamente para el ¿qué? Sumo sacerdote. No podía cualquiera mirar dentro del arca. Y ese día el Señor hirió de muerte a muchos que miraron lo que había dentro del arca. ¿Y sabe lo que dijeron ellos? Ellos dijeron: ¿qué haremos con este Dios? ¿Quién podrá permanecer en pie delante del Dios de Israel? Los que quedaron vivos, ¿no? Por supuesto. Dicen, ¿quién es este Dios? ¿Y quién podrá permanecer en pie delante del Dios de Israel? ¿Sabe por qué Dios hizo eso? Para que la gente tuviera reverencia y no tomaran a Dios de cualquier manera, al Dios de Israel, como hacían con sus otros dioses. Él estableció un precedente, ¿sí o no? Es que eso sí les causó miedo. Se dieron cuenta que a Dios no se le puede manejar, que Dios no es un títere, ni que es una plastilina moldeable, que no podemos darle a Dios la forma que nosotros queramos, que Él es el que nos da la forma que Él quiere. Se dieron cuenta con esa gran mortandad y esa gran enfermedad y esa desgracia que vino, y los que murieron por haber abierto y pensar que ellos también podían meter mano ahí, murieron porque tenía que establecerse un precedente. Y es que Dios no es el Dios como cualquier otro. Dios es el Dios vivo, el Dios de Israel es el Dios real. Amén. Y a Él no se le trata como cualquier cosa. Iglesia, eso dijeron: ¿quién podrá permanecer en pie? Entonces se encartan con el arca y les dice: ¿sabe qué? Vengan por su arca, llévensela, más rápido que ligero. Le dijeron: Pantier, es tarde. Entonces vamos al 7, capítulo 7, del 1 al 2. Vinieron, leamos juntos. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa ¿de quién? De Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eliezer, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos días? Uy, hartos días, ¿no? Sí, hartos días, 20 años. Y toda la casa de Israel que lamentaba en pos de Jehová. Oh, iglesia, la palabra de Dios es tan hermosa.
Es tan hermosa. Iglesia, Kiriat Jearim no era un territorio de los levitas, no era una ciudad levita, pero este pueblo recibió el arca con mucho amor. Kiriat Jearim no era una ciudad que perteneciera a los levitas, que eran los encargados del sacerdocio, de ministrar en el templo, de cuidar el arca. No era, pero la recibieron con corazón dispuesto. Y un hombre llamado Abinadab la quiso guardar en su casa. Y le tuvo tanto respeto que ordenaron a su hijo que como sacerdote para cuidar que esa arca. Y yo acá tengo dos palabras. Cuando Abinadab abrió su casa para guardarla allí, designó a su hijo Eliezer para dedicarse a cuidarla. Yo resalté la palabra guardarla y cuidarla. Y son palabras claves que tenemos que hacer con la presencia de Dios. Una es que guardarla y la otra es que cuidarla. Eso hizo Abinadab. Oiga, y no era un sacerdote. Oiga, y no estaba en territorio de levitas, que eran la tribu que podía encargarse del sacerdocio. Pero trataron la presencia de Dios con más respeto. Le tuvieron más cuidado a la presencia de Dios. Más cuidado, iglesia. Israel pensó que el arca iba a durar poquiticos días allá en ese lugar. Israel pensó que ya rapidito otra vez les llegaba a su territorio el arca, pero duró muchos días. ¿Cuántos días? Casi nada, 20 años, hartico tiempo, ¿cierto que sí? 20 años. Y dice la palabra que el pueblo de Dios lamentaba detrás de Jehová. Otra versión dice añoraban. Añoraban, anhelaban ¿qué? La presencia. Antes la habían añorado. ¿Qué va? La habían despreciado cuando la tuvieron, iglesia. Cuando la tuvieron no hicieron esas dos cosas que hay que hacer con la presencia de Dios: guardarla y cuidarla. Cuando la tuvieron creyeron que siempre la iban a tener, y lo que uno da por sentado lo descuida, ¿verdad que sí? Lo que uno tiene por seguro lo descuida, lo que uno cree fijo y para toda la vida se le puede perder si no lo cuida y no lo guarda, y cuanto más la presencia de Dios. ¿Sí o no, iglesia? ¿Acaso en el mundo que vivimos, en el diario vivir, acaso lo que se descuida no termina por perderse? ¿Acaso a lo que no se le tiene cuidado y se trata con cuidado y delicadeza no termina por perdérsele a uno? Claro. ¿Por qué vamos a pensar que la presencia de Dios es la excepción? No, la presencia de Dios también hay que guardarla y hay que cuidarla, porque la podemos perder. Iglesia, ese pueblo añoraba. Ese pueblo añoraba. ¿Sabe? Ellos pensaron que pronto esa arca iba a llegar otra vez al tabernáculo. Pero ¿sabe por qué se demoró tanto? Porque el sacerdocio estaba por el piso. Con la muerte de Elí y de sus hijos, no había quien ejerciera el sacerdocio en el tabernáculo. El tabernáculo estaba ¿qué? En decadencia. No había quien ministrara. ¿Sabe por qué puede pasar que en el tabernáculo no haya quien ministre? Porque no se tiene cuidado con lo que Dios nos ha entregado. Cuando Dios nos entrega una responsabilidad, hay que asumirla con celo, con rigor y con mucho cuidado, no de cualquier manera. El tabernáculo entró en desuso por la muerte de Elí y de sus hijos, por ese sacerdocio tan terrible que ejercieron. El arca por eso demoró 20 años allá.
El tabernáculo estaba en Silo, estaba ahí. Pero el arca estaba por allá en otro lado. No había quien oficiara, no había quien ministrara. Puede pasar, ¿no? Que se descuide tanto el liderazgo, el sacerdocio y la responsabilidad que Dios nos ha encomendado y la tengamos de cualquier manera, ahí a la carrerita, la hacemos. Eso ahí, como salga, ¿qué podemos perder? Lo que el Señor nos ha confiado. Nos puede ser quitado de tajo y arrebatado de un momento para otro. Hay que tener cuidado, iglesia. Y del 1 al 4, dice acá la palabra del Señor. Leamos desde el 3 al 4. Habló Samuel. Leamos 7 del 3 al 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón ¿a quién? A Jehová, y solo a él servid. ¿Y qué? Y os librará de la mano de los filisteos. ¿Qué hicieron entonces los israelitas? Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, ¿qué más? Y a Astarot, y sirvieron solo ¿a quién? A Jehová. Paren un momentico ahí, por favor. Iglesia, ¿cómo lloraron anhelando la presencia de Dios? Aquí entonces aparece Samuel. Le dijo: si de verdad les hace tanta falta la presencia de Dios, si de verdad la quieren volver a sentir con ustedes y a tener entre ustedes, si de verdad anhelan que la presencia de Dios vuelva como antes, les dijo: les voy a decir lo que tienen que hacer. Tienen que entrar en un genuino arrepentimiento. Tienen que empezar a quitar aquello que ha ocupado el lugar de Dios en su vida. Tienen que empezar a deshacerse de esos otros dioses que han puesto en el lugar donde solo Dios tiene que estar. Imagínense, estaban aún adorando ¿a quién? A Baal, a Astarot, a los dioses de los Baales. ¿Puede creer usted? Se habían dejado contaminar de las demás naciones, de los otros dioses, y estaban adorando ya los dioses que ellos también que adoraban. Y este pueblo tuvo que entender con dolor muy duro, con muy duro trato, que volverse a Dios es la única salida. Y es que eso nos pasa, iglesia. Lamentablemente, muchas veces tiene que venir arduo sufrimiento, terrible dolor, para que nosotros reconozcamos que necesitamos un genuino arrepentimiento. Porque a veces como que todo va tan chévere que nos olvidamos quiénes somos y a quién le pertenecemos y qué fue lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces Samuel les dice: ¿y este pueblo qué? Pues cambió de actitud. Cambiaron de actitud porque la presencia de Dios era lo que ellos anhelaban. Antes no le habían preguntado a Samuel, empezando por ahí. Ustedes vieron que antes, cuando se le iban en guerra a los filisteos, dijeron: no, eso yo lo manejo, traigamos el arca, que el arca estando entre nosotros, eso vamos, espero, para la victoria. Creyeron que ellos podían solitos hacer las cosas. Hicieron a un lado ¿a quién? A Samuel, al hombre que Dios había puesto para direccionarlos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ya no necesitamos el consejo de Samuel. A Samuel ni le digamos, eso a Samuel ni le contemos, eso a Samuel ni para qué lo tengamos en cuenta, eso uno mismo sabe lo que tiene que hacer. No le contaron, no le preguntaron, no les importó su opinión. ¿Qué opina de esto? Aquí aparece Samuel y les dice: ustedes están así por esto y por esto. Antes, para que nos regañe, mejor ni le decimos, ¿sí o no?
¿Para qué le contamos a Samuel si de pronto lo que nos vas a meter una vaciada? Eso nosotros sabemos cómo lo manejamos. Así lo hicieron, iglesia. Así lo hicieron el pueblo de Israel. Pero hace falta el consejo, ¿sí? ¿Cierto que sí? ¿No? Bueno. Samuel les dijo a qué se debía su fracaso. Dios no dejó que jugaran con las cosas santas de Él, con su gloria y con su presencia. Consultan entonces a Samuel y nosotros leímos el 5 y 6. Leamos el 5 y 6. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel, ¿en dónde? En Mizpa, y yo oraré por vosotros. ¿A quién? A Jehová. ¿Y qué hicieron? Se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. ¿Y qué pasó? Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Lo dejaron a él guiarles. Juzgó Samuel a Israel en Mizpa. Necesitaron la guía de Samuel, necesitaron el consejo de Samuel, necesitaron la oración de Samuel, necesitaron que él orara por ellos, y ahí sí lo dejaron orar por ellos y lo dejaron aconsejar y lo dejaron decirles que estaba bien y que estaba mal según lo que Dios estaba direccionando, y lo dejaron ser juez en Mizpa. Tremendo, ¿no? ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Sí, iglesia. Si no aprendemos, vinimos a pasar un rato aquí en una silla dura y se van a ir cansados y agobiados. Pero si vinimos a abrir el corazón y aprender, saldremos restaurados y fortalecidos. Así es. Lo dejaron ser juez. Y del 7 al 13, leamos. Estoy terminando, este es el último punto. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Lean el 8, por favor. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. El 10. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Aleluya. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Hasta ahí por ahora. Hasta ahí vamos a dejar hoy. Iglesia, el cuarto punto es este y el último. La presencia de Dios está a nuestro favor cuando hay un arrepentimiento genuino. La presencia de Dios está a nuestro favor cuando hay un arrepentimiento genuino. ¿Sí ve lo que tuvo que pasar? Qué dolor tan grande y qué amargura para poderse volver a Dios. Iglesia, cuando los filisteos se dieron cuenta que todo Israel se había reunido en Mizpa, tuvieron miedo y dijeron: esta gente lo que está es planeando cómo atacarnos, y se les adelantaron. Resulta que Samuel estaba ¿qué? Orando era por ellos, ¿sí o no? Para eso se habían reunido, para orar, para ayunar y para arrepentirse delante de Dios. Los filisteos pensaron que estaban armando una estrategia para venir en contra y dijeron: subamos nosotros primero, nos vamos a adelantar. Y vinieron contra Israel en guerra. Pero dice la palabra que Jehová tronó aquel día y Jehová les dio la victoria.
Y de ahí en adelante, por haber arrepentimiento genuino en el pueblo de Israel, ¿qué hizo el Señor? Los libró de la mano de los filisteos, iglesia. Y esto nos lleva a este punto último aquí de este mensaje. La presencia de Dios ni siquiera es una caja, no es un cuadro, no es una imagen, no es un elemento para tocar, palpar, limpiarle el polvo. ¿Sabe? La presencia de Dios tiene que habitar en nosotros. Amén. ¿Sí o no? Iglesia, lo que el pueblo necesitaba, y se lo dijo Samuel, era tener un arrepentimiento genuino para volver a disfrutar la presencia de Dios. No es para donde llevan el cofre. Ellos sí tenían la caja, sí representaba la presencia de Dios y causó estragos terribles porque quisieron manipularla y tener a Dios como cualquier cosa y lo que Él representaba o representa. Pero iglesia, lo que Dios pide de nosotros es que haya un arrepentimiento genuino. Cuando hay un arrepentimiento genuino, la gloria de Dios desciende sobre nuestra vida y nos irá bien. Amén. Nos irá bien, iglesia. Eso es lo que el Señor anhela. Póngase de pie. Eso es lo que el Señor anhela. Pasamos por varios capítulos, del 4 al 7 rapidito en este mensaje, pero necesitamos entender lo que es la presencia de Dios y no quedarnos ahí con el mensaje corto, iglesia. Que haya un verdadero arrepentimiento es lo que necesitamos. ¿Sabe qué es un arrepentimiento genuino? Cuando hay cambios, cuando yo reconozco que estoy mal, cuando yo entiendo que así como estoy no puedo seguir, cuando yo hago una autoevaluación, cuando me doy el tiempo de mirar cómo estoy actuando, cómo está mi vida, cómo estoy con relación a los demás, con relación a Dios, cómo está mi comunión con Dios, cómo estoy haciendo las cosas, si a Dios le agrada, si le desagrada, si me estoy alejando de la presencia de Dios. Y cuando yo reconozco que estoy fallando, que me estoy desviando, que he dejado que la presencia de Dios sea quitada de mi vida, cuando ya no siento a Dios, entonces pido a Dios perdón, reconozco mis fallas, mis pecados y me vuelvo a Dios. Quito de mi vida lo que está ocupando el lugar que Él solamente tiene que ocupar. Lo entrono en mi corazón. Le digo a Él que Él será siempre el centro de mi vida y actúo en consecuencia. Si digo que Dios es el centro de mi vida, entonces en todo lo que haga tengo que demostrar que es así. Si digo que tengo a Dios en mi corazón, entonces mi hablar, mi actuar, mis reacciones, todo tienen que evidenciar que eso es verdad. Porque si no estaría viviendo una religión vacía. Si digo que soy cristiana y que soy pastora, si yo digo que soy pastora y ustedes me dicen que soy su pastora y me reconocen como su pastora, cada cosa que yo haga, donde vaya, cuando nadie me ve en el secreto, lo que publico en las redes, aunque no tengo redes, lo que subo a mi estado, lo que ustedes ven de mí, tiene que evidenciar que eso es real, que eso es así. Que aunque fallo y soy un ser humano, procuro cada día agradar al Señor. Y si no es así, tengo que yo reconocerlo y decir: Dios, aquí estoy fallando. Aquí no estoy siendo lo que digo ser. Aquí no estoy dando evidencia de un llamado santo, sagrado. ¿Sabe? La vida de Lee, de sus hijos, me toca mucho en lo personal. Lo que representa a uno como pastor, como familia, en quienes sus ojos están puestos, y la demanda tan alta que hay sobre nosotros, sobre mi vida, la responsabilidad tan grande que tenemos como familia, y cómo Dios se está dando cuenta y cómo tenemos que mostrar que realmente eso es así. Que verdaderamente hay un llamado de Dios.
que no es un título, iglesia. No es un título, es un llamamiento santo, iglesia. Es un llamamiento santo por el cual hay que responder. Porque Elí y sus hijos tenían el título de sacerdotes, pero no vivían como lo que representaban para Dios. Y así el pueblo desviado también. Iglesia, necesitamos tomar a Dios en serio. Que no nos llamen cristianos, que no nos llamen pastores, que no nos llamen hijos de pastor, porque nos llaman y uy, qué chévere, eso suena hasta chévere, eso hasta puede inflar el ego, puede ser. Pero iglesia, lo vivo cada día cuando salgo. Lo vivo en mi casa, lo vivo con mis hijos. Ellos, ¿qué pueden decir? ¿Qué pueden decir? ¿Vivo la palabra o ni la leo? Ni sé qué dice. Por ahí escucho. Soy cristiano, soy pastor, pero vivo como un impío, como una impía. Iglesia, esta palabra nos tiene que tocar y nos toca primero a nosotros desde este altar. Esta palabra es para nosotros en el altar y para usted, pueblo de Dios. Usted demandará de nosotros que vivamos conforme al llamado. Demandará de mí que yo viva conforme al llamado que Dios me ha hecho y le tendré que dar cuentas. Y eso no es una responsabilidad menor. Pero también Dios le pedirá cuentas a usted por la palabra que ha oído, por la que ha vivido, por la que no ha querido vivir. Iglesia, es hora de tomar a Dios en serio. La presencia de Dios es temible, es de respeto. No se compara con un Dios, con un diosito, con una estatua a la que pinto, a la que le quito el polvo y le cambio la pintura porque ya está algo opaca, o le pongo laca para que se vea linda. No, iglesia, ese no es Dios. Y le ofende que lo comparen con esos dioses. Le ofende, causa estragos si se le llega a equiparar con algún dios de esos. Iglesia, Dios es cosa seria. Vamos a vivir la palabra, iglesia. No me cansaré de decirlo hasta el día que el Señor me lleve a su presencia. Vivamos la palabra, iglesia. Usted quizá está esperando a que el otro que está al lado viva la palabra, que el otro cambie con usted y le hable bonito y le busque. ¿Verdad que sí? ¿Sabe lo que hace mucha gente? Se sienta a esperar que los llamen, que los saluden, que les pregunten cómo están, cómo les va. ¿Se sienten bien? ¿Han estado en salud o han estado enfermos? Se sientan a esperar que sean los demás los que corran a ellos, a buscarlos, a rogarles, a decirles cómo van, a ponerlos aquí porque ustedes son los precisos. No es así, iglesia. Yo quiero preguntarle, si usted vive a Dios, ¿a cuánta gente ha llamado en esta cuarentena, en esta pandemia? ¿Usted se ha preocupado por alguien? ¿Líderes se han ocupado por saber cómo está su equipo? ¿Alguno de ustedes que coordina un ministerio saben cómo han pasado la cuarentena esos que sirven? ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? ¿Están felices? ¿Qué hay para mejorar? Vamos con toda, iglesia. ¿Les han preguntado? ¿Cómo está su vida? ¿Está en Dios? ¿Está descuidando su comunión? No le he visto por aquí. ¿Qué ha pasado? Cuénteme. Le vi llorar el otro día. ¿Pasa algo? ¿Usted ha dejado que alguien se acerque a usted? ¿Usted ha permitido? Somos cristianos, ¿verdad? Pero tenemos que vivir como tal. Todos. Aquí no se salva ninguno, ni yo. Empezamos por el altar y el juicio empezará por casa. Y desde aquí para abajo Dios nos entrará a juzgar. Más duro aquí, más fuerte acá. Por la responsabilidad, por el llamamiento. Aquí Dios nos agarre preparados y listos, iglesia. Qué carga, qué responsabilidad la que Dios ha puesto sobre nuestros hombros y nos pedirá cuenta. Allá, lo que hicieron con esa palabra, iglesia,
¿Qué hicieron con esa palabra que escucharon cada domingo, cada miércoles? ¿La vivieron? ¿La vivimos? ¿La estamos viviendo? Iglesia, no esperemos que otros sean hijos de Dios con nosotros. Seamos hijos de Dios nosotros para los demás primero. Seamos cristianos de aquí para afuera también y de aquí para allá. Seamos gente, seamos de Dios, seamos lo que Dios quiere que seamos. Y que se caiga toda máscara, iglesia. Que se quiten las máscaras y que Dios quite las máscaras. Amén. Que Dios quite las máscaras y empiece por mí. Si hay máscaras, si hay una doble vida, que Dios empiece a desenmascarar y hacernos de verdad ver como lo que somos. Pero que a Dios no le podemos engañar ni podemos manipular su presencia. Eso es verdad. Eso es verdad, iglesia. Oremos a Dios en esta mañana y que el temor de Dios caiga sobre nosotros para respetarlo a Él, iglesia. Para no tener en poco su llamamiento, para no tener en poco la palabra que hemos oído y estamos también hasta a veces, quizá no sé si algunos cansados de oír tanta cosa, lo mismo. Pero hay que vivirla, hay que vivirla, hay que vivirla. Repetirás, dijo Dios, repetirás. Repetirás a tus hijos. Ustedes son nuestros hijos, mis hijos espirituales. Están siendo formados. Repetirás, repetirás. Y repetirás a tus hijos. Tú que tienes tus hijos, tu familia, estando en casa, cuando te levantes, al acostarte, repíteles. No te canses de hablarles la palabra. No te canses. Oremos a Dios, iglesia, y si necesitamos arrepentirnos, que sea hoy el momento. No terminemos este año igual. No terminemos este año igual. El año no va a cambiar porque cambie el número, iglesia. Si nosotros no cambiamos, no pasará nada. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en este tiempo. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Señor, te agradecemos por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Te damos gracias por lo que estás formando en la iglesia, en cada uno, Señor, en cada familia, en cada persona, de manera individual. Señor, te damos gracias, oh Dios, porque todavía se puede predicar tu palabra y nos hemos podido reunir. Señor, nos hace falta tu presencia, la anhelamos. Anhelamos tu presencia en nuestra vida. Tuvimos meses de no reunirnos, de no estar en la misma convocatoria, Señor, y nos hacía falta. A los que amamos tu presencia nos hacía falta, Señor. Y no queremos despreciarla, no queremos menospreciarla, Señor, cuando la hemos tenido. Y si tu presencia está aquí, Señor, queremos guardarla, queremos cuidarla, Señor. Como nuestro mayor tesoro, tú eres nuestro mayor tesoro, lo que más amamos, lo que anhelamos, lo que necesitamos, Señor. Aunque todo faltara, Señor, como en este tiempo faltó trabajo para muchos, pero lo más horrible que nos pudiera pasar es que nos llegue a faltar tu presencia, Señor. Que un día ya ni siquiera te sintamos, Señor. Que un día ya ni siquiera te sintamos en nuestro ser, que nos sintamos tan vacíos, Señor, tan vacíos, tan llenos solo de afanes, de preocupación, de carga, de trabajo, Señor, que un día ya tu presencia no esté por ahí. Que las ocupaciones nos hayan robado tu presencia. No queremos, Señor, que el trabajo pesado nos roben y nos priven ese deleite de estar postrados ante ti, de llorar ante tu presencia y decirte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres, Señor, que yo deje? ¿Qué no te agrada de mí, Señor? ¿Qué necesito, Señor, cambiar para que tu presencia permanezca, Señor?
Padre, tu presencia no se puede ir de este lugar. Amado Dios, aquí desde el altar, aquí, Señor amado, yo te ruego, Señor, que establezcas tu gloria en este lugar. Desde el ministerio, Dios de los cielos, desde el llamado, Señor, que tú nos has hecho, desde el privilegio, pero también desde la responsabilidad. Hoy te pido, Dios, que tu presencia se establezca en este lugar de una manera tan sobrenatural. Que tu presencia, Señor, venga de una manera tan real a cada vida. Que no sea la emoción de un momento, ni una experiencia pasajera de un encuentro, ni unirse atrás y caerse al piso un momento. Que sea un cambio genuino, Dios. Que sea un cambio genuino, Dios. No queremos revolverte con las otras creencias, con la nueva era, con el espiritismo, con la idolatría. No queremos revolverte, oh Dios amado, con la buena suerte, la motivación personal, las conferencias para levantar el ánimo, los 10 secretos del éxito, los 7 secretos de la prosperidad. No, Señor. El secreto más grande es tenerte en nuestra vida. El secreto es arrepentirnos. El secreto es cambiar. El secreto es cambiar. El secreto está en el lugar secreto. Para eso están las rodillas y está el suelo. Para eso, Señor. Para humillarnos, oh Dios, delante de ti. Para reconocer lo mal que estamos quizá. ¿Cómo te hemos dejado, Señor? ¿Cómo te hemos dejado? ¿Cómo hemos dejado de valorar tu gloria? ¿Cómo hemos tenido en poco lo que nos has entregado, amado Dios? ¿Cómo nos da lo mismo hacer las cosas de cualquier manera, oh Dios? Y sacralizar lo que es santo. Tener por común lo que es santo para ti, Señor, como cualquier cosa. Vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, amado Dios. Vuélvenos a ti. Iglesia, vuélvete a Él en esta mañana de corazón. Le digo a los muchachos que han dejado de orar la palabra, vuelvan a la palabra. Vuelve a la palabra porque ya no sabes ni quién es Samuel. Vuelve a la palabra que no sabes quiénes fueron los jueces en Israel en ese tiempo. Vuelve a la palabra que no sabes que hubo 13 jueces en Israel. Vuelve a la palabra que tienes tiempo para todo y Dios te lo ha dado y te ha librado y te ha salvado y te ha rescatado. Pero para Dios no has sacado tiempo. Saca tiempo para ir a la iglesia. Saca tiempo cada día para congregarte y pon a Dios en el lugar donde siempre ha tenido que estar. En el centro, iglesia. Que Dios obre en esta mañana, en tu vida, en mi vida. Que Dios venga con poder hoy, de manera especial. Eres fiel, Señor, eres fiel.